Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía. Iniciamos otra entrevista más en YSUCA. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos legales y el acceso a la justicia para los detenidos del régimen. Quiero dar la bienvenida a Ingrid Escobar, ella es directora del Socorro Jurídico. También nos acompaña Otto Flores, abogado del Socorro Jurídico. Más adelante también se sumará Jamie Magaña, también abogada del Socorro Jurídico. Les damos la cordial bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Kenia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que oyen este importante programa. Otto, buenos días. Muy buenos días. Gracias, Kenia. Gracias por el espacio y todo. Y pues sé que va a venir una mañana excelente investigando estos temas. Muchísimas gracias a usted que ya nos sintoniza. Un tema importante que hemos querido abordar este día. ¿Cuáles consideran ustedes, quisiera que comenzáramos por ahí, sobre esos obstáculos que están enfrentando los detenidos en el marco del régimen de excepción? Ya desde que inició esto en 2022 hemos venido viendo algunas dificultades, ¿verdad? Pero queremos saber si en el transcurso del tiempo esto ha cambiado, se ha mantenido, han aumentado, digamos, estos obstáculos que estas personas tienen. Coméntenos ustedes que están bien de cerca con estos casos desde el Socorro Jurídico. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ustedes sabrán, ya llevamos 30 meses de esta medida régimen de excepción, que desde los primeros 30 días, digamos, se convierte en algo inconstitucional y que no pasa el control convencional. Desde ahí estábamos mal, ¿verdad? Las personas, según el artículo 31 de la Constitución, todas tenemos derecho de defensa, ¿verdad? En base a la presunción de inocencia. Y dice que las personas detenidas o acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a nombrar un abogado para que las defienda y asesore legalmente, ya sea en el procedimiento ante la policía, la Fiscalía General o ante los tribunales de justicia. Lamentablemente, y desde un inicio, especialmente en aquellos momentos donde se capturaba a mansalva, eran capturas masivas de las personas, este derecho fue negado. La gente simplemente la capturaban, la llevaban a la Procuraduría General de la República y días después, bueno, en un término de 15 días estaba la audiencia de imposición de medidas y los defensores públicos en un inicio a los familiares no le aceptaban los arraigos. A los que lograban conseguir los antecedentes penales y policiales simplemente les decían no nos sirve de nada, tenemos indicaciones de que regresen hasta los 6 meses, luego les decían regresen a los 2 años, si no hay nada en su contra van a salir libres, en fin. Esa ha sido una práctica en estos 30 meses. Ahora, la crisis se agudiza porque en el caso de los defensores privados, Socorro Jurídico Humanitario, por ejemplo, ni siquiera cuando se lleva un defensor privado se le da a la persona ese derecho de defensa. Tenemos varios procesos en donde nuestros abogados se han presentado y han presentado el escrito para formar parte del proceso, para ser nombrados, y llegan hasta 6 meses para que se les acepte en el proceso. En todo ese tiempo estamos hablando de que muchas personas, cientos de personas ya perdieron su vida. El gobierno en un inicio hablaba del margen de error del 1%. Por sus mismas cifras, podemos decir que es el 12%, cifras oficiales, pero por lo que estimamos las organizaciones, el margen de error podría ser del 30%. Entonces, toda esta gente inocente, principalmente hablamos de esos por lo menos 30,000 personas inocentes, se les ha negado este derecho. Y bueno, lamentablemente, tenemos que decirlo, la semana pasada en la Procuraduría General de la República se despide de manera ilegal y arbitraria a 400 servidores públicos, entre ellos 275 defensores. Las principales áreas afectadas fueron, bueno, primero el área penal, ¿verdad? Los defensores públicos que están en régimen de excepción, por ejemplo, ha sido el 60% de los despidos. Seguido del área laboral, bueno, son más de 25,000 personas ya en estos
6 años, porque ya vamos iniciando en este 6º año de gobierno, que han sido despedidas de las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo quedan los casos de los abogados que llevan procesos laborales? ¿Cómo quedan los casos de los miles y miles de personas que han sido acusadas de asociaciones ilícitas? Así puedo decirle, en la unidad de género también han despedido, y otras, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que nosotros hacer como énfasis en los despidos de los defensores públicos de régimen, los que estaban encargados de ver las causas de las personas procesadas en régimen de excepción. Los defensores tenían a sus hombros más de 300 procesos por defensor público. Y si estamos hablando que han despedido a más de la mitad, ¿eso qué significa? Que el doble de trabajo le va a quedar a los que han quedado, por lo menos. Y vemos que al mismo tiempo no hay un plan de contingencia. Es decir, no hay un plan donde ellos digan estamos preparados o que estamos despidiendo más de la mitad de la plantilla de defensores públicos. ¿Y dónde está el plan de contingencia? ¿Habrán nuevas contrataciones? No, porque ellos están diciendo que el recorte ha sido por falta de presupuesto, por ese supuesto plan presupuestario 2025 financiado. ¿Qué significa entonces el presupuesto financiado? Despedir masivamente a la gente, no tener para pagar los pasivos laborales de la gente. Bueno, contrario censo de lo que está pasando con los préstamos, esos que se van a, por ejemplo, como construcciones, lo que ha pasado con el SECOT, ¿verdad? El plan control territorial, que son millones y millones de dólares que estamos endeudados y que seguimos pidiendo deuda. La semana pasada hubo una nueva deuda solicitada en la Asamblea Legislativa, más de 1.200 millones de dólares. O sea, sí habrá deuda, pero ¿para qué? Para aquellos casos donde todo se haga en la opacidad, en el oscurantismo. Y por otro lado, cuando hablan de presupuesto financiado, están hablando de que pueden despedir masivamente trabajadores del sector público, y lo más complicado es que están despidiendo gente que no deberían despedir. En este momento, las personas procesadas, que ya son 82,000, de estas por lo menos 30,000 inocentes, necesitan que se les cumpla este derecho en el artículo 12 de la Constitución, el derecho de defensa, y con esto hay completamente negación de justicia, ¿verdad? Aparte que no hay presunción de inocencia, se le está negando el derecho de defensa, el derecho a un juicio justo, el derecho a ser oídos y vencidos en juicio. Así que definitivamente esto es algo que tenemos que señalar, que tenemos que decir. Aquí se violentan no solamente los procesos que se les han hecho a estos defensores públicos que han sido despedidos con el único criterio de tener 60 años. En ninguna parte de la ley de servicio civil se establece que un criterio para despedir a un funcionario sea tener 60 años, al contrario. Donde es jueces o abogados de carrera, la edad significa un plus, ¿verdad? Sin embargo, aquí todo está patas arriba, hacen todo lo contrario, lamentablemente. Sí. Bueno, y esto que hemos hablado en este momento, nada más de la Procuraduría General de la República. Hablemos también de otros obstáculos que pueden haber de parte de otras instituciones. Bueno, sabemos que en el tema de habeas corpus, ¿verdad? Ustedes también como Socorro Jurídico lo han denunciado constantemente, de que no hay resoluciones. Hemos visto recientemente la elección de nuevos magistrados, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia. Y no sé si ustedes como Socorro Jurídico han evaluado esta situación, si ven que hay alguna posibilidad de que esto mejore con esta nueva elección, o cómo lo ven ustedes. Bueno, tengan todas y todos muy buenos días. Mira, es preocupante esta nueva elección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vemos una expresidenta de la Corte de Cuentas que también estuvo en el Instituto de Acceso a la Información Pública cuando el instituto hace un quiebre. Veníamos acostumbrados de que la Corte de Cuentas, por un lado, hacía su labor de verificar la situación de las alcaldías, de los ministerios. Estábamos acostumbrados a que los juicios de cuentas se judicializaran, valga la redundancia, y la institucionalidad funcionaba.
llega Roxana junto con el grupo de nuevos comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública y comenzamos a ver ya el retroceso también en materia de transparencia. ¿Por qué? Porque ellos se enfilaron nada más en avalar toda la reserva de información que comienza a tener el Ejecutivo en el 2019. Entonces, la labor de ella ha sido, tanto en el Instituto como en la Corte de Cuentas, de opacar. Del resto, no vemos personas que dentro de las entrevistas que les hizo la Asamblea Legislativa hayan tenido una postura en favor del Estado de Derecho, de garantizar la Constitución aún vigente. Entonces, vemos con mucha preocupación lo que se viene, ¿verdad? Porque no tenemos ahorita ninguna garantía dentro de lo poco que nos queda de que se vaya a garantizar el derecho ni de las víctimas ni de las personas que están siendo procesadas. Pero cuando te hablo del proceso, no solo es del proceso penal, hablemos de familia, civil, mercantil, en todas las áreas de la Corte Suprema de Justicia estamos viendo grandes deficiencias y es preocupante que cuando llegas a un lugar un juez te diga, yo no voy a tomar en cuenta la jurisprudencia que usted me trae, aquí en este tribunal solo es la que yo estoy comenzando a crear. Y es que el Estado no nació con los nuevos jueces y juezas. El Estado nació hace más de 100 años. Entonces, sí estamos preocupados por este cambio en la Corte Suprema de Justicia, porque ahora ellos ya tienen más jueces que no son jueces de carrera, no son jueces de derecho, que puedan garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas sus derechos constitucionales. Y en el caso, hablando de jueces específicamente y los jueces que están llevando estos casos del régimen de excepción, Otto, y usted también como abogado penalista, ¿cómo ve esta situación? Decíamos, y lo mencionaba Ingrid, ¿verdad? Al inicio, estas audiencias masivas también que se daban. ¿Ha cambiado en algo eso? ¿Continúa la misma situación? ¿Qué pasa entonces con los privados de libertad en este momento? Bueno, es preocupante porque estamos viendo de que prácticamente la gran mayoría de jueces que están tratando estos temas de régimen, que están inmersos dentro de los tribunales de crimen organizado, la gran mayoría no son jueces de carrera. Son gente que ha sido elegida a dedo por su finalidad al partido Nuevas Ideas. Sus decisiones se basan más en cuestiones de tipo política con respecto más que jurídicas. Y el hecho de que están permitiendo de que prácticamente se enjuicie y se detenga a una persona provisionalmente, ya algunos hasta más de 30 meses, simplemente con una captura. Simplemente ahí, en base al derecho constitucional y el control de convencionalidad, ya la detención es ilegal y arbitraria. Y los jueces lo saben. Ellos lo saben. Lo que pasa es que algunos lo hacen por miedo, otros lo hacen porque están queriendo devolver el favor, porque gracias al partido lograron llegar a ese momento de poder ser jueces, a ese rol. Entonces tenemos jueces sesgados, donde no están ejerciendo su función de proteger el sistema jurídico, tanto nacional e internacional, sino que responden al interés de un partido, al interés de un gobierno. Entonces lo que vemos es que ahorita lo que ha pasado es que la Fiscalía también, que ha colaborado en esto y ha permitido esto porque los mismos fiscales saben que las detenciones son ilegales, ellos están conscientes. Ustedes hablan con ellos en privado, yo llevo 10, 12 años de ejercer la carrera de Derecho Penal y uno habla y conoce y ellos mismos lo admiten. Sabemos que las detenciones son ilegales, de eso no hay duda. Pero ellos lo hacen por temor a perder su trabajo, en muchos casos. El problema que se viene ahorita es que se empieza a querer generar esta reunificación masiva de privados de libertad, en las cuales yo, por ejemplo, tengo 2 procesos donde se me ha notificado y he podido revisar algunas partes de estos, donde he llegado a contabilizar a más de 1.600 personas por cada expediente. Eso va a ser un problema, porque estuve en una audiencia hace como el mes pasado, estuve 15 días
para definir si unas personas eran una agrupación o no, con un tema de robo a furgones, pasamos 15 días y eran solo 64. ¿Cuánto tiempo nos van a llevar más de 1.600 personas? Porque los jueces también tienen que garantizarle que cada una de esas 1.600 personas se va a hacer un juicio individualizado de los actos de que cada uno realizó para disque beneficiar a la estructura de la pandilla. Si no lo hacen, va a ser peor, porque entonces va a venir lo que siempre hemos venido diciendo, van a querer hacer condenas masivas para venderlo como un eslogan político: nosotros ganamos la guerra contra las pandillas. Vamos a peor. Y las reformas que se visualizan también, más reformas penales o procesales, eso también puede pues hacer esto mucho más complicado. ¿Cómo lo ven ustedes también? Sí, correctamente. Bueno, de hecho, actualmente el decreto 803, que en alguna medida ha suspendido la investigación, ha traído como consecuencia la muerte de más de 300 personas que están esperando esa segunda audiencia, pero como todo está suspendido porque están trabajando en esa agrupación de personas en estructuras de acuerdo al territorio, la gente está perdiendo la vida en los centros penales. Mire, nosotros tenemos un análisis preliminar de fallecidos en los centros penales, en donde, y yo aquí quiero mostrar, en 2022 murieron 103 personas, en 2023 121, y a la fecha, solo en 2024 han fallecido 86, 310 víctimas adultas en total. Y aquí hay que hacer un análisis. Gracias a estas reformas penales que con régimen o sin régimen van a seguir, ¿verdad? O sea, aquí ya no hace falta el régimen, en cualquier momento lo van a levantar, pero la situación seguirá igual. Al inicio del régimen, en el mes de junio 2022, hubo un pico de 41 muertes, principalmente en el Centro Penal de Izalco, centro de tortura y muerte, el peor de todos. Ahí han fallecido el 48% de las personas de este universo de 310, por lo menos, porque hay una cifra negra, y esto hay que decirlo, que pueden ser hasta 800 víctimas mortales o más. Y ahí es donde nos preocupa a nosotros el tema de los juicios masivos, porque los juicios masivos, uno de los objetivos es procesar muertos y ver de qué manera ocultan esos fallecimientos. Y bueno, se da este pico en junio del 2022 y se comienzan las denuncias. Se conoció, esta fue la cifra más alta. Como arte de magia, en los siguientes meses desciende. ¿Por qué? Pueden haber varias razones. Se ha mediatizado mucho, se denunció mucho, salían los muertos, pero cantidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En cajas, la gente le decía no abran las cajas. Bueno, y las razones podrían ser por ocultamiento de los fallecidos, podrían estar en fosas comunes, en las morgues, en fosas clandestinas o completamente desaparecidos. Luego vemos que hay otro repunte nuevamente en enero de 2023. ¿Por qué? Porque se filtra una base de datos de la Policía Nacional Civil donde se encuentra una enorme cantidad de muertes en centros penales, donde ellos les ponen sobre averiguar. Y mire otra vez nuevamente, solo en enero 23 muertes en centros penales. Como se mediatiza, vuelven a bajar y baja más en la toma de posesión del presidente. Es decir, ellos ocultan los muertos en centros penales dependiendo la coyuntura, ¿verdad? Para la toma de posesión, que yo le llamo coronación, porque de toma de posesión no tiene nada, porque no era presidente constitucional, bajaron los homicidios drásticamente en centros penales. Entonces, estas reformas penales lo que están haciendo es retardación de justicia, ¿verdad? Y la consecuencia es no solamente la libertad de más de 30,000 personas, por lo menos, sino que también la muerte de cientos de estas. Y tenemos que denunciar algo, miren. Por muchas personas ya no podemos pedir más que justicia, porque libertad ya no es posible. Aquí está nuestro compañero y sindicalista José Leonidas Bonilla. ¿Sabe? Él duró solamente 4 meses en el Centro Penal La Esperanza Mariona. 4 meses. Si él hubiese sido procesado en libertad, él estuviera vivo, con su familia, con su hija. Pero no fue así. Estuvo 4 meses soportando torturas en el Centro Penal de Mariona y
salió con 14 enfermedades cuando él entró sano al centro penitenciario. Por otras personas, como por ejemplo otro sindicalista, nuestro compañero Giovanni Antonio Aguirre López, quien es una detención arbitraria. Él lleva ya 29 meses detenido. Tiene 2 órdenes judiciales de libertad, decretados 2 autos de exhibición personal a su favor, y sigue preso actualmente en el centro penal SECOT, Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, cuando Giovanni no es pandillero. Él es un estudiante de la Universidad de El Salvador, educador de la Escuela Popular, pero además era trabajador de la Municipalidad de San Salvador a la orden de Mario Durán, y por el hecho de no haber concurrido a la marcha convocada por Rolando Castro el 1 de mayo, donde nos convocaba a los trabajadores a marchar a un hotel, él decidió irse a las Alamedas hasta la Plaza Cívica. 7 días después lo capturaron y a este momento sigue detenido, y nosotros exigimos la libertad. ¿A qué se debe todo esto? Justamente a las reformas penales que mantienen a la gente pagando una condena que no deben. 30 meses llevan algunos ya, muchas personas. Entonces, definitivamente eso es algo que tenemos, es condenable. Y mire, yo por esa parte termino. Yo recibí en una charla este folletito de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, derechos de las personas privadas de libertad. La primera línea de defensa la llevan ellos en el Ejecutivo. Mire qué bonito todo lo que dice. Si esto que ellos andan repartiendo para justificarse, ¿verdad?, el presupuesto que anualmente por Constitución se les da, mire qué lindo, no estaríamos nosotros pidiendo el respeto por los derechos de las personas privadas de libertad. Aquí clarito dice, todos tienen derecho a nombrar de inmediato a un abogado. Y ahora que han despedido a la mayoría, ¿cómo pueden hacer para que se les defienda? Habla aquí de las obligaciones que tienen las autoridades al momento de practicar la captura de las personas. Dice, respetar y garantizar sus derechos fundamentales, especialmente la dignidad, la vida y la integridad física y moral. Eso no se hace en los centros penitenciarios. A la gente se le priva de libertad, pero la integridad física no se respeta, son torturadas muchas personas, y lo decimos porque hay testimonios de liberados. No les dan la correcta alimentación, no hay derecho a la salud. Mire, las causas de muerte de la gente, aquí están, porque nosotros tenemos un análisis. 39% hay signos de violencia en las muertes en los centros penitenciarios. 31% por falta de tratamiento médico o negación de tratamiento médico. Por inferencia podemos decir que las demás muertes pueden ser por cualquiera de estas 2 causas. La gente tiene temor incluso de decir por qué muere su familiar. ¿Qué consecuencia de qué es todo esto? De las reformas penales, ¿verdad?, que son criminales, ¿verdad?, que la gente tiene derecho, y sobre todo hablamos por aquellos que son inocentes, que se cuentan por miles. Sí. Bueno, cuando regresemos vamos a continuar conversando y vamos a hablar también sobre algo que ya mencionaba Ingrid, es sobre aquellas personas que ya tienen carta de libertad pero que no son liberados, y bueno, muchos también pueden morir en la cárcel debido a esta situación. Y entonces, ante la falta de apoyo de estas instituciones, ¿qué es lo que ha hecho el Socorro Jurídico? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. No nos cambien, ya volvemos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la integridad física, psíquica y moral de los privados de libertad. Someter al hambre a las personas que están bajo tutela del Estado, no brindarles atención médica y maltratarlas físicamente es una clara violación de derechos. Es vergonzoso que las instituciones estatales, encargadas de velar por las obligaciones internacionales contraídas en el campo de los derechos humanos, desde los jueces a las procuradurías, guarden un silencio cómplice con el abuso y el incumplimiento de normas con valor de ley. La indiferencia nos vuelve cómplices. Esta es una campaña de Radio YSUCA, porque creemos que en una democracia todos y todas somos responsables del respeto a los derechos humanos. Ahora estamos en TikTok.
Búscanos en TikTok como YSUCA en TikTok y dale clic al botón seguir para recibir los diferentes contenidos creativos que hacemos para ti. YSUCA en TikTok. Te esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando sobre los desafíos legales y el acceso a la justicia para los detenidos del régimen. Y nos acompaña en la cabina YSUCA Ingrid Escobar, Jamie Magaña y Otto Flores. Ellos son abogados del Socorro Jurídico Humanitario. Desde ya, pues, vaya haciendo sus preguntas, sus comentarios. Lo puede hacer a través de llamada directa al 2275-9501 o 02, o también nos puede enviar un mensaje de voz. Así que estamos pendientes de lo que usted pueda comentarnos. Antes de irnos a la pausa, les mencionaba, bueno, y a raíz de que estas instituciones de las que hemos mencionado, la Corte Suprema, la Fiscalía, también centros penales y también la Procuraduría General, pues no hace su labor como debería de serlo en todos estos procesos. ¿Qué ha hecho entonces el Socorro Jurídico? Entiendo que hay instancias internacionales a las que ustedes han acudido. Coméntenos. Bueno, en primer lugar, hemos comenzado a presentar habeas corpus en el caso de todas las personas que tienen carta de libertad, y con estos habeas corpus hemos tenido buenos resultados. ¿Por qué? Porque ya hay una orden judicial que está siendo desobedecida por centros penales. Cabe acotar que hemos identificado dentro de Izalco, para ser más específicos, que el director del Centro Penal de Izalco, él le dice siempre a las cámaras, no puedo dejarlo en libertad hasta que el director general Osiris Luna dé la orden de liberar a esa persona. Personas que tienen órdenes de libertad desde 20 días hasta más de 2 años. Entonces, ¿por qué no los dejan en libertad cuando la misma ley de la Dirección General de Centros Penales establece que ellos no pueden ir más allá de la orden judicial? Y si el juez ordena que la persona debe salir en libertad y la persona no tiene otro requerimiento, son máximo de 24 a 48 horas para que la persona sea entregada a su familia. Sin embargo, fíjate, del análisis de diferentes habeas corpus de varias cámaras de personas que han sido recapturadas ya teniendo orden de libertad, nos hemos dado cuenta de que la policía, cuando no llega a sus cuotas, manda a la fiscalía los nombres de personas que ya están dentro de los centros de detención. O sea que esto de las cuotas continúa, esto no ha parado. Sí, porque ¿cómo es posible que si la persona está detenida, mandan de nuevo toda la información de la persona a la fiscalía presenta la audiencia de imposición de medidas a personas que ya están privadas de libertad por el mismo delito? Esa es doble persecución, por un lado. Y por otro lado, cuando le vas a preguntar al fiscal, cuando se le notifica de parte de diferentes tribunales al nuevo juez, ellos no saben que la persona ya está siendo procesada por agrupaciones ilícitas. Entonces, ¿qué sucede? Si el fiscal, el procurador y el mismo juez no sabe que ya una persona está siendo procesada por el mismo delito contra la misma persona, que en este caso es la paz pública, entonces no se llenan los requisitos para iniciarle un nuevo proceso, pero sí para poder establecer la doble persecución, y los tribunales no quieren hacer la acumulación de autos. ¿Por qué explico todo esto? Porque eso nosotros lo hemos logrado identificar como Socorro en diferentes procesos, pero en el caso de los procuradores auxiliares, que son 500, 600 casos los que llevaba cada uno, ¿cómo podían identificar esta situación?
Y ahora que todo el cúmulo de esos procesos, si no contratan nuevos abogados, va a pasar a otros procuradores que ya están trabajando, es una sobrecarga. Y como decía Otto, si van a ser más de 1.600 personas y solo va a ser un procurador para defender a 1.600 personas, ¿qué es lo que va a decir en la preliminar? Su señoría, pasemos a la vista pública, porque no he podido hablar primero con mis procesados, porque desde ahí ya estamos violentando. Sí. Tenemos llamadas en espera, vamos a dar paso. Buenos días. Buenos días, de Dios. Dios les bendiga. Mi nombre es Marta Beatriz Morales Hernández, mi esposo se llama Francisco Javier Hernández, somos una pareja de esposos no videntes. Dios sabe cómo nos ha costado criar a nuestros hijos. Resulta de que a mi hija se le llevaron el 28 de abril del 2022, a mi nieto lo llevaron el 24 de aquí de la casa, de abril también. A mi nuera se llevaron el 13 de mayo del 2022. Y fíjese que no ha habido ninguna resolución para nosotros. Incluso mi nuera y mi hija sabemos que están en apanteos, pero mi nieto no sabemos, y como nosotros no podemos andar en vueltas porque mi esposo trabaja y yo no puedo salir sola porque yo soy diabética y hipertensa, y porque ser no vidente no quiere decir que no pueda salir uno, ¿va? Pero tengo ese problema, me da miedo que me dé un desmayo por ahí. Entonces fíjese que esa es una gran injusticia porque las dos estaban trabajando. Mi nuera tiene un puesto de frescos naturales ahí en la terminal y el occidente, y mi hija igual, ella vendía panes preparados en un carretón que tenía ahí, y mi nieto aquí estaba en la casa con nosotros. El día que se lo llevaron estaba cenando, ya ni cenó porque vinieron como a las 8 y a las 8:30 se lo llevaron. Entonces del muchacho no sabemos nada porque me di cuenta que estaba allí en Mariona. De Mariona lo pasaron, dicen que allá a Izalco, ¿verdad? Pero de ahí para acá no sabemos nada nosotros. Entonces ese es mi llamado, que primeramente Dios se haga justicia, porque la verdad es de que es bien triste, pues, que nosotros que somos no videntes nos cuesta más andar en vueltas y no tenemos recursos para pagar carros, porque en carro puede andar donde uno quiere, pero no tenemos recursos, somos de escasos recursos. Mi esposo vende diarios y de eso pues casi no se le gana. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos otra llamada? No, bueno, tenemos un audio, escuchemos. Buenos días, señorita Kenia. Buenos días, señores invitados. Fíjese que yo quisiera consultarle algo. ¿Por qué el régimen ha recapturado a aquellas personas que los jueces les comprobaron hace 26 a 27 años que no tenían nada que ver, que no tenían delito alguno? Los dejaron libres, fueron a pagar sus horas sociales y se reincorporaron a la sociedad. Y hoy el régimen los ha vuelto a capturar. Le estoy hablando de una persona que por eso lo capturaron y se lo han llevado al penal, porque aparecía en el sistema. Pero eso ya hace años, él pagó hasta con horas sociales, sus antecedentes le salen limpios, y el 10 de septiembre del 22 pues se lo llevaron otra vez a los penales, y por eso, porque aparecía en el sistema. Muchas gracias, señorita Kenia. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias a usted por comunicarse. Tenemos una llamada. Buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a sus exponentes. Están en la realidad de las cosas, pero este hombre desde el principio de la ley de excepción dijo que no había derecho a defensa, y así lo ha hecho, ¿verdad? Hay abogados que son corruptos, porque como él está dando el ejemplo, hay una corrupción en todos los ámbitos tremenda, porque lo ven a él que él es corrupto. Por lo tanto, yo avalo la recogida que hizo de esos malditos delincuentes asesinos, pero entre ellos ha metido gente injustamente. Y óigame, fíjense que los jueces habían un acumulo de expedientes que no les habían hecho 2 años, la pobre gente ahí, que no les habían hecho el juicio, y otros que ya tenían como 15 años, esos allá están, fíjense, como no hay derecho de defensa, y como recogió a los que habían delinquido, los volvió a reciclar. Entonces los que estaban pendientes de juicio, yo tengo hermanos abogados, allí están, fíjense, algunos se les han perdido los expedientes. Bueno, está también esta otra cosa, que cómo es posible que las mujeres estén saliendo embarazadas adentro de los penales,
ahí hay un montón de niños que, no sé, la primera dama ya debería poner cartas en el asunto, porque ella es defensa de la primera infancia. ¿A dónde está esa voz de violentar a esas mujeres a la fuerza y hacerlas parir adentro de la cárcel? Les agradezco mucho por todo lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje dice: buen día, saludos y gracias por ayudar a comprender el proceso acelerado de la destrucción del débil proceso democrático que se estaba construyendo en El Salvador. Debemos entender todos que el retroceso de la sociedad salvadoreña lo hemos permitido nosotros. La administración de justicia desapareció. Los jueces, dice, a favor de la dictadura. Es palpable que vivimos en una anarquía y hasta que no entendamos que como pueblo tenemos el poder, nos seguirán matando y el resto aplaudiendo hasta que nos toque el régimen. Somos un pueblo aguerrido, despertemos y saquemos a todos estos payasos malvados que nos imponen, dicen sus ingratitudes. Bueno, gracias por sus comentarios. Quiero dar paso a nuestras invitadas para que podamos comentar los puntos que se han tocado, que son bien interesantes también. Adelante. Sí, y quizás primero hablar sobre las personas que han sido recapturadas y fueron procesadas hace 20, 25 años, que fueron absueltos o que ya habían pagado sus crímenes. Aquí se está aplicando de nuevo la doble persecución, porque según el derecho que a estas personas les asiste, se llaman derechos arco o derecho al olvido del expediente. ¿Por qué? Porque nos dice no solo la doctrina, sino resoluciones internacionales y del mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, que si la persona ya pagó sus crímenes, si la persona fue absuelta dentro de un proceso, esos antecedentes penales y esos antecedentes policiales son borrados totalmente de su expediente. Entonces, tanto antecedentes penales como policiales deberían de estar limpios, y la Corte Suprema de Justicia no debía de haber enviado el listado de las personas que ya habían sido procesadas, condenadas, que habían pagado sus penas o que habían sido absueltas, porque ya estamos violando desde ahí derechos humanos, y sobre todo este derecho al olvido o derechos arco que tienen las personas. Por otro lado, nosotros tenemos 4 bebés de los que podemos dar fe que han fallecido. En el caso de Génesis, que es el caso que yo represento junto con su mamá Selena, decirles que hace varios meses solicité que se me nombrara abogada de Selena. Todavía no me ha notificado nada el Tribunal de Crimen Organizado de Santa Ana. También le solicité al tribunal que sean ellos quienes le digan, junto con un equipo multidisciplinario, a Selena que su hija falleció el 17 de mayo. Génesis era una niña que nunca debió de haber sido institucionalizada, y no hay un proceso dentro del expediente que diga que la madre no tenía un apoyo familiar fuera del penal para que la niña quedara allí con su abuela. Sin embargo, se la llevan, se enferma dentro del penal, pasa su primer cumpleaños en el Hospital San Juan de Dios, en UCI, con una neumonía típica. Pero aparte de estos 4 niños, tenemos conocimiento de dentro del penal que la mayoría de los niños que están en Izalco están enfermos, y a todos se les ha dicho que es neumonía atípica. Nosotros creemos que por la cantidad de tuberculosis que hay en Izalco, los bebés tienen tuberculosis, así que dentro de los procesos penales que estamos llevando, tanto a nivel nacional como internacional, en este caso nosotros vamos a pedir que a Génesis se le haga la exhumación bajo los principios de Minnesota, porque queremos saber de qué murió realmente Génesis, porque cuando la entregaron prácticamente ella ya venía desahuciada del Bloom. Entonces, ¿qué está pasando con las niñas? ¿Qué está pasando con esas mujeres que sabemos que están siendo violadas
a cambio de un plato de comida, que las ponen a hacer ejercicio durante las noches y hasta que se desmayan. Los custodios se les llevan, porque hay custodios hombres dentro de los penales de mujeres, cuando deberían de ser solo mujeres. Entonces, si ves cada llamada que recibimos, cada mensaje, es caer siempre en una violación a derechos humanos que está cometiendo el régimen en contra de diferentes sectores. En el caso de Génesis, en Medicina Legal sí dio un documento, no hay nada sobre ella. Fíjate que un mes antes de su fallecimiento se la entregaron a la familia. Selena, a través del director del Centro Penal de Izalco, de la Granja de Mujeres, solicitó que el CONAPINA le entregara a su hermana y a su madre a la bebé, porque en el Hospital Bloom ya la habían dado por desahuciada. Entonces se le entrega a la bebé a Reina y a la hermana de Selena, y la niña primero no era la niña que se habían llevado, ¿verdad? La niña tenía bajo peso, le comienzan a dar medicina, vitaminas, a mejorarla, y un par de semanas después comienzan de nuevo los ingresos en el hospital de Aguachapán, de ahí la mandaban al Bloom. Al final ya no la recibían porque ya la niña estaba en una condición médica para que se vaya a morir a su casa. Entonces su abuelita Reina la tuvo en una clínica privada, donde la pediatra se la tenía ahí de 7 de la mañana a 7 de la noche, nebulizándola, poniéndole sueros, pero la pediatra le explicó que eran cuidados paliativos. Entonces es en esa clínica que es donde muere Génesis. ¿Ustedes ya pidieron o van a pedir la exhumación? Vamos a pedir la exhumación cuando ya nos permitan ser parte del proceso. Creemos que en el caso de Selena, por ser un caso tan público y pues lleva aparejada la muerte de Génesis, y que la detención de Selena tuvo que ver con que su ex suegro la llega a detener, porque él era PNC y quien tenía orden de arresto era el ex compañero de Selena por violencia intrafamiliar. Ahí tenemos una revictimización total. Entonces, por eso todavía no nos han vuelto parte del proceso. Sin embargo, con los organismos internacionales nosotros tenemos toda la posibilidad de iniciar el proceso, y es parte del primer grupo de personas con detención arbitraria que estamos impulsando a nivel del sistema universal. Sí. Bueno, algo que agregar también sobre lo que nos comentaba la gente en las llamadas. Sí, con respecto a veces a la recaptura debemos entender algo. Hay un listado que se tuvo que haber creado sobre la cantidad de pandilleros y familias de pandillas. El problema es que en la práctica este listado nunca ha estado completo. Hay casos donde muchas veces las fichas de estos supuestos pandilleros solo hay un alias, no hay un nombre, no hay una dirección, no hay una fotografía siquiera. Están totalmente incompletos. Lo que hemos visto es que lo que está haciendo la policía junto con la fiscalía y los mismos jueces impuestos por este gobierno ilegítimo es de que, por tal de decir que ganaron la guerra, están permitiendo las dobles persecuciones. Mucha gente ha sido recapturada ni siquiera porque fue enjuiciada o hasta condenada por delitos relacionados con pandillas. Ha habido casos de gente que fue capturada por delitos menores, escándalos públicos, robos menores a 200 colones, a 23 y ficha, pero ellos, por tal de generar un número de capturas, lo están permitiendo. Y cuando llegan a los jueces, y los mismos fiscales saben, porque ellos mandan a pedir la información al departamento de la policía que maneja ese sistema que se llama el CIA, así como también los jueces revisan, los jueces saben de que no tendrían que generar o permitir que esa persona fuera enjuiciada porque no hay suficientes elementos para demostrar que la persona pertenece, pero ellos tienen órdenes y muchas veces las tienen que cumplir y están obligados por totalmente la independencia judicial. Con el tema de régimen y con otros en algunos casos no existe. Solo ahí estamos viendo que no existe para nada. En un Estado de Derecho, ningún juez
va a permitir una detención provisional solo con el acta de captura y por una ficha policial. Ha habido casos donde, como la ficha policial lo genera un sistema computarizado, la ficha policial aparece que se creó 4, 5, 6 días después de la captura. Y eso lo evidenciamos porque se contrasta la fecha de la acta de captura con la ficha policial. Esa es una situación que se ha dado. Entonces, lo que prácticamente por eso es el gran número de personas detenidas, que en muchos casos sí son inocentes. Porque en algunos casos se han aprovechado solo porque alguien tiene una ficha policial, porque alguna vez fue detenido por cualquier otro motivo. Y en algunos casos también que hay gente que se demostró que no pertenece a una pandilla y aún así la policía va y lo recaptura. Y también tenemos los casos, como lo mencionó la compañera Jamie, donde la policía, sabiendo de que ya no existen esos filtros o esos candados donde tenía que haber una investigación anticipada de una persona, por motivos personales, capturan a alguien. He tocado casos donde a veces se ha capturado a alguien para quitarlo del medio porque él era una competencia dentro de un rubro. Esa es una situación y una realidad es decir, el derecho penal ahorita es un arma de fuego sin seguro que es utilizada por cualquier persona, y esta persona muchas veces está relacionada con temas de corrupción y falta de ética, y que se puede disparar en contra de cualquier ciudadano. Bueno, Ingrid. Sí. Bueno, respecto a la persona que denuncia la captura de 3, creo, o 4 de sus familiares, decirle que así como ella hay miles de personas que no tienen prueba de vida. Miren, nosotros hemos identificado en el régimen de excepción varios delitos internacionales. Uno de ellos es la desaparición forzada. Para este caso, donde la gente, fue capturada por un policía, por un militar, se le lleva a un lugar incierto porque no se sabe si realmente están en Mariona, en Quesalte, Granja de Zacate, Apanteos, etcétera. Esa es otra, característica que concurre para la desaparición forzada. Y tercero, la negación de información, es lo que le está pasando a esta señora que llamó. Entonces aquí yo le hago un llamado no solamente a ella, sino que a aquellas miles de personas, familiares que no saben nada de su privado de libertad, en vista de que ahora ya no hay ni siquiera defensores en la causa, porque no se sabe, a la gente ya no llegaron las denuncias donde les dicen, mire, regrese en un año porque ahorita estamos en una crisis aquí en la PGR, viendo cómo y a quién le va a quedar el caso. ¿Qué deben de hacer? Buscar una prueba de vida de su familiar. Y, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Y aquí se pueden acercar al Socorro Jurídico Humanitario y nosotros les podemos ayudar. Nos está funcionando, por ejemplo, elaborar un escrito dirigido al juez o jueza de la causa solicitando la revisión médica. No solamente lo puede hacer un abogado, lo puede hacer la mamá, el papá, el hermano, y nos los están recibiendo y estamos teniendo resultados. Es que no se pueden negar. Son 30 meses los que van ya de la gente que solamente ha sido presentada ante juez sin rostro una vez en su vida. Se han quedado esperando la ansiada segunda audiencia, la audiencia especial de revisión de medidas, que les decreten un auto de exhibición personal en un habeas corpus, y nunca pasa. Entonces, elaboremos ese escrito. Nosotros tenemos formatos en el Socorro Jurídico y sobre eso podemos hacer otras actuaciones. Por ejemplo, si se niegan a dejar ingresar a los peritos de medicina legal a los centros penales, procedemos a denunciar formalmente ante la Fiscalía General de la República a esos directores de los centros penales que se niegan a hacerlo. Miren, no hay una ley que diga carcelero sin rostro. Hay una que dice jueces sin rostro, pero carceleros sin rostro no hay. Nos niegan el nombre. No sabemos el nombre del de Izalco, del de Mariona, no sabemos el de Panteos. Están ocultos. Sin embargo, que quede sobre averiguar. Y ellos además se limpian, ¿verdad?, las manos, se lavan las manos en Osiris Luna. Pues denunciamos a Osiris Luna formalmente. Ya el Socorro Jurídico lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Lamentablemente, y eso también tenemos que denunciarlo, actualmente ya no nos quieren ni siquiera entregar la referencia fiscal, ¿verdad? Eso es grave, porque significa que es de más, por más que vayamos a denunciar, ya no hay justicia aquí. No hay posibilidad de que investiguen a los delincuentes de cuello blanco que están ahora en el Estado a través de los representantes, por ejemplo, en los centros penales, ¿verdad? Así que mi solidaridad con esta mamá,
que llamó y decirle que puede acercarse al socorro jurídico humanitario y podemos ayudarle. Y a todas las personas hay que buscar una prueba de vida porque los juicios masivos vienen. A la medianoche del 25 de agosto del año 2025 termina el decreto 803. En teoría, sí o sí tienen que comenzar a investigar. Van a comenzar a notificar las audiencias. Pero como decía el licenciado Otto, de hasta 1.500 personas o más en una estructura, en un solo proceso. Y hoy sin reo presente. Virtuales. ¿Cómo los abogados van a saber si entre todos esos 1.500 está el suyo? O peor, si es sin reo presente. Van a juzgar muertos con tal de ocultar los casi 800 víctimas mortales que muy probablemente hay en los centros penales. Entonces la prueba de vida, eso es algo que hay que buscar. Tenemos que comenzar esa campaña de necesitamos una prueba de vida. Quiero escuchar un minuto a mi familiar, quiero ver un minuto a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Entonces eso le podría decir en torno a lo que a la llamada, ¿verdad? Que los compañeros pues ya dijeron lo demás. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Cómo ven ustedes que ha reaccionado, ya para ir finalizando, nos quedan 3 minutos exactos, la comunidad internacional ante el régimen de excepción acá en El Salvador? ¿Cómo visualizan y cómo analizan ustedes esto? Bueno, a nivel de tanto del sistema universal como del sistema OEA, hemos visto los informes que se han venido presentando cada año respecto del régimen de excepción, informes que por un lado son sumamente objetivos porque para que se evalúe lo que uno lleva, pues uno tiene que llevar prueba documental que sale de los mismos jueces, de la misma fiscalía, de las mismas víctimas. Así que si vemos bien, también agradecemos todo el apoyo que nos están dando, tanto la CIDH como Naciones Unidas al respecto. Los procesos están avanzando más rápido de lo que hubiéramos esperado. Eso es algo bueno, porque muchas víctimas a lo mejor no las vamos a poder entregar vivas a los brazos de sus madres. Sin embargo, a nivel del sistema internacional, ellas van a tener la posibilidad de que se les entreguen los restos y de que tengan justicia, porque este gobierno criminaliza a los pobres, no está criminalizando a los mareros. Este gobierno protege maras y castiga y asesina a la gente pobre, a la gente trabajadora. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer de verdad que han estado acá y que hayamos hablado sobre este tema que siempre es importante irlo planteando y de cara a lo que se viene. Ya decían ustedes, ¿verdad? Cuando empiecen ya todos estos juicios de más de 1.500 personas, o sea, va a ser bien complicado y por supuesto los tendremos acá también para estar analizando esa situación. Y desde el socorro jurídico, pues el apoyo que ustedes están dando a las personas, ¿dónde los pueden localizar para aquellas personas que quieren acercarse, Ingrid? Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la 5ª Avenida Norte y 33 Calle Poniente, número 317, Colonia Laico, San Salvador, un punto de referencia a la Iglesia Luz del Mundo, el Super Selecto de la 29. Ahí nos pueden encontrar. También estamos en el correo electrónico socorrojurídicohumanitario@gmail.com. Nuestras redes oficiales también tenemos acceso a mensajes. En el TikTok estamos Socorro Jurídico SV. En X estamos SJ Humanitario. Y en Facebook estamos como Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador. Bueno, por diversas formas los pueden contactar. Sí. Así que ahí está la invitación hecha. Si ustedes necesitan asesoría, apoyo del Socorro Jurídico, ahí está la forma en que se pueden comunicar. Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias, Jamie, Otto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted también, gracias como siempre por estar pendiente del espacio de la entrevista y también por participar. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.